Anabel estaba sentada en un rincón del concurrido café, sosteniendo suavemente una taza de café caliente entre sus manos. El espacio a su alrededor bullía con conversaciones y el tintineo rítmico de cucharas contra tazas, pero en ese momento, todo parecía desvanecerse para ella. Su rostro irradiaba felicidad mientras pensaba en las noticias que estaba a punto de compartir con Alejandro, quien había sido una parte indispensable de su vida durante los últimos 2 años. Alejandro entró en el café, con su apuesto rostro tan frío como siempre. La vio, y sus ojos color ámbar brillaron momentáneamente bajo la cálida luz amarilla. Se acercó a su mesa, su habitual sonrisa reemplazada por un toque de tensión. Aún así, Anabel no podía imaginar que este encuentro cambiaría todo. Cuando Alejandro se sentó, Anabel respiró hondo, decidida a expresar lo que había estado pensando toda la semana. «Tengo algo que decirte», dijo, su voz ligeramente temblorosa pero llena de esperanza. «Estoy embarazada». El rostro de Alejandro cambió instantáneamente. Sus dedos, que tocaban la taza de café, se tensaron, sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera recibido un golpe inesperado. No había rastro de alegría, solo confusión y pánico. Alejandro dejó la taza sobre la mesa, evitando los brillantes ojos de Anabel. «¿Qué has dicho?», repitió, con voz tensa. «Estoy embarazada, Alejandro. Vamos a tener un bebé». Anabel sonrió ligeramente, intentando crear un ambiente optimista. No podía entender por qué reaccionaba así. Pero Alejandro se puso de pie abruptamente, sus ojos fríos de repente enfrentándose a los de ella. «No puedes tener al bebé, Anabel. Este no es el momento adecuado. No estamos listos para esto». Sus palabras cortaron profundamente el corazón de Anabel. Ella miró a Alejandro, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? No puedo deshacerme de nuestro bebé. Es nuestro hijo». Alejandro miró alrededor del café, como asegurándose de que nadie escuchara esta tensa conversación. Se inclinó, su voz volviéndose más fría. «Te digo que no podemos tener un hijo ahora. Tienes que abortar. Somos demasiado jóvenes, tengo muchos planes. Mi carrera no puede detenerse por esto». Anabel se quedó paralizada. La alegría que acababa de estallar en ella se extinguió de repente. Sintió como si todo su mundo se derrumbara. No sabía qué decir. Solo podía mirar a los ojos de Alejandro, sin comprender cómo podía decir palabras tan crueles. «No puedo hacer eso», dijo Anabel, su voz quebrándose. «Este es nuestro hijo. ¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así?». Alejandro siseó, su paciencia agotándose. «Anabel, no estoy bromeando. Tienes que hacer esto. Si no lo haces no tenemos nada más de qué hablar». Esas palabras golpearon fuertemente el corazón de Anabel, haciéndola sentir como si acabara de recibir una puñalada. Miró al hombre que una vez pensó que sería su compañero de vida, ahora tan extraño y frío como un desconocido. Anabel caminaba lentamente por la calle hacia su casa, su mente dando vueltas con las palabras que Alejandro acababa de decir. Cada paso pesado parecía arrastrar su dolorido corazón. Al llegar a casa, ya no pudo mantener la calma. Su madre, Carmen, inmediatamente notó algo inusual en su hija. «Mamá, tengo algo que decirte». Anabel se sentó a la mesa del comedor con las manos entrelazadas, tratando de recuperar la compostura. Su madre la miró con preocupación. «¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? Te ves cansada». Anabel respiró hondo, su voz temblando cuando dijo: «Estoy embarazada». El ambiente en la habitación se congeló al instante. Carmen se quedó inmóvil. Su rostro no pudo ocultar la conmoción. Miró a su hija, luego se sentó lentamente frente a Anabel. «¿Estás segura? ¿Lo has comprobado?». Anabel asintió, con lágrimas a punto de brotar. «Estoy segura. Pero Alejandro, él no quiere quedarse con el bebé, quiere que aborte». Carmen guardó silencio por un momento, sus ojos brillando con preocupación y enojo. «Anabel, ¿te das cuenta de cómo esto afectará tu vida? Tu reputación, tu futuro. Todo se arruinará si esto sale a la luz. ¿Has pensado en mí? ¿En nuestra familia?». Las palabras de su madre hundieron a Anabel aún más en la desesperación. Miró el rostro de su madre, pero no pudo decir nada. Carmen continuó, su voz cada vez más tensa. «Alejandro tiene razón. Este no es el momento para que tengas un hijo.
Si quieres quedarte con este bebé, tendrás que enfrentar pérdidas mucho mayores. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por un niño cuyo futuro es incierto? Anabel se sintió sofocada. Amaba a Alejandro. Amaba al bebé en su vientre. Pero la presión de todos lados la estaba aplastando. ¿Qué debía hacer? ¿Habría alguna manera de quedarse con su bebé sin perder todo lo demás que era importante? Mientras Anabel estaba sumida en sus pensamientos confusos, su teléfono sonó. Era Alejandro. Dudó un momento, luego contestó. Anabel, acabo de hablar con mis padres. No están de acuerdo con que te quedes con el bebé, dijo Alejandro directamente, su voz aún tan fría como en la mañana. Si no abortas, no tenemos nada más de qué hablar. ¿Entiendes? No puedo perderlo todo por esto. El corazón de Anabel se hundió. La presión de ambas familias la estaba dejando sin salida. Su madre estaba sentada en silencio mirándola, mientras la voz dura de Alejandro resonaba en sus oídos como una sentencia final. Todo a su alrededor se volvió borroso, quedando solo un sentimiento abrumador de desesperación. Anabel estaba sentada en la oscuridad de su habitación, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. El mensaje de Alejandro brillaba claramente, cada palabra cortando su corazón como un cuchillo. Su corazón dolía. Alejandro ya no era el mismo, el hombre que solía abrazarla con fuerza, prometiendo acompañarla hasta el final del camino. Ahora era un extraño, frío y cruel. Desde que supo de su embarazo, parecía haberse convertido en otra persona. Ya no la visitaba, ya no había mensajes de amor cada mañana, solo amenazas y reproches. Anabel recordaba las veces que él la había evitado, las llamadas que no respondía, los mensajes que quedaban sin respuesta. En su lugar, solo palabras breves y bruscas cada vez que ella intentaba explicar sus sentimientos. La última vez que se vieron, Alejandro le había dicho eso fríamente, marchándose sin siquiera mirarla. Desde entonces, había iniciado una guerra fría, cortando toda comunicación directa. Los mensajes cortos y rígidos tenían un solo propósito: presionarla para que renunciara al bebé. Él sabía que su silencio iría desgastando su determinación, y estaba funcionando. Anabel se sentía atrapada en una trampa invisible. El amor que sentía por Alejandro seguía ahí, pero su crueldad la hacía dudar cada vez más de sí misma. Las preguntas no dejaban de surgir en su mente. Todo era un caos, y no sabía cómo salir de él. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quería perder a Alejandro, pero tampoco podía dejar que su hijo sufriera ese destino. Estaba desgarrada entre dos opciones, y cada día que pasaba, la sensación de impotencia la aplastaba más. Carmen, su madre, tampoco ayudaba mucho. No dejaba de presionarla para que escuchara a Alejandro. Cada palabra solo añadía leña al fuego que amenazaba con consumirla. En las largas noches de insomnio, Anabel se miraba en el espejo de su habitación y se preguntaba. El tiempo pasaba, y sabía que no podía seguir viviendo bajo esta amenaza y manipulación para siempre. Tenía que tomar una decisión, pero sería lo suficientemente fuerte para enfrentar las consecuencias. Anabel seguía sumida en el dolor mientras el silencio y la frialdad de Alejandro se volvían más frecuentes. Aunque él no había dicho directamente palabras de ruptura, la distancia entre ellos era cada vez más evidente. Un día, incapaz de soportar más la incertidumbre, Anabel decidió descubrir la verdadera razón detrás del extraño comportamiento de Alejandro. No podía creer que el hombre que había amado durante 2 años pudiera cambiar tan rápidamente. Esa noche, Anabel vio por casualidad a Alejandro salir sin previo aviso, como era habitual últimamente. Decidió seguirlo, su corazón lleno de dudas y preocupaciones. La oscuridad parecía engullir sus pasos mientras lo seguía de cerca por las concurridas calles de la ciudad. La sensación de inquietud en su interior crecía por momentos. Alejandro se detuvo frente a un restaurante elegante. Desde el interior salió una mujer, con un porte altivo y ojos brillantes bajo la luz de la calle. Sonrió ampliamente y se acercó a Alejandro, abrazándolo con familiaridad. Anabel se quedó paralizada en las sombras, observando cómo Alejandro charlaba y reía alegremente con esa mujer, algo que no había hecho con ella en mucho tiempo. Sintiendo como si le hubieran arrojado un cubo de agua fría, Anabel quería salir y enfrentarse a Alejandro de inmediato, pero sus pies parecían clavados al suelo. El dolor apretaba su corazón, las lágrimas no dejaban de brotar.
Continuó observando cómo los dos entraban en el restaurante. La sonrisa de Alejandro más radiante que nunca, muy diferente de la expresión fría y ceñuda que mostraba cada vez que la veía últimamente. Anabel se dio la vuelta y se fue, con el corazón hecho pedazos. Esa noche no pudo dormir, su mente llena de imágenes de Alejandro y aquella mujer juntos. Se sentó en la oscuridad de su habitación, con solo la débil luz de la pantalla del teléfono iluminando su rostro lleno de lágrimas. Se dio cuenta de que su amor había sido solo una actuación, un engaño que había durado 2 años. La dolorosa verdad se fue transformando en ira. Quería enfrentarse a él. Quería que supiera que había descubierto la verdad. Pero en su corazón aún había un dolor profundo. No podía dejarlo fácilmente, por el bebé que crecía en su vientre. La ira y el dolor invadían a Anabel, pero al mismo tiempo se sentía atrapada en un torbellino de amor, traición y responsabilidad hacia la pequeña vida que llevaba dentro. ¿Qué debía hacer? ¿Podría enfrentarse a Alejandro y exigir una explicación, o seguiría sumida en este engaño? Anabel esperaba en el pequeño café donde ella y Alejandro habían compartido tantos hermosos recuerdos. Hoy, Alejandro la había citado para hablar seriamente. El corazón de Anabel latía con fuerza, presintiendo que algo malo estaba a punto de suceder. Habían pasado varios días, y Alejandro seguía manteniendo una actitud distante. Ni siquiera se molestaba en llamarla o enviarle mensajes. La puerta del café se abrió, y Alejandro entró, con una mirada fría y sin emoción. Anabel lo miró, sus manos temblando mientras intentaba mantener la calma. Alejandro se sentó frente a ella, sin saludar, sin preguntar cómo estaba, comenzando inmediatamente con una expresión seria. «Anabel, lo he pensado bien», dijo, con un tono frío. «No puedo dejar que esto continúe. Tienes que abortar». Anabel se quedó paralizada. Aunque ya había escuchado estas palabras antes, esta vez, las palabras de Alejandro eran firmes y sin duda alguna. No le dejaba ninguna otra opción. «No puede ser, Alejandro», dijo Anabel con voz débil. «Este es nuestro hijo. ¿Cómo puedes decir algo así?» Alejandro negó con la cabeza mirándola con ojos fríos. «No, Anabel, este es tu hijo. Tú puedes querer quedártelo, pero yo no. Ya te lo dije, no estamos listos. Si no haces lo que te digo, tendré que terminar con todo». Sus palabras cortaron el corazón de Anabel como un cuchillo. No podía creer que el hombre que amaba pudiera ser tan cruel. «Alejandro, ¿cómo puedes decir eso? Te amo. Y esta no es solo tu decisión. Este es nuestro hijo, de ambos». Alejandro suspiró, su rostro impasible. «No quiero tener un hijo ahora, Anabel. Ya lo he dejado claro. Tienes que elegir, o abortas, o terminamos. No tengo tiempo para estas cosas». El corazón de Anabel parecía hacerse pedazos. Había esperado que Alejandro solo necesitara más tiempo para pensar, que cambiaría de opinión. Pero ahora le había dado un ultimátum cruel. Tenía que elegir entre su amor y la pequeña vida en su vientre. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Anabel. «¿Cómo puedes obligarme a elegir así? Esta no es una decisión fácil. Es nuestro hijo, Alejandro». Alejandro se puso de pie, su voz fría y decidida. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Piénsalo. Si no haces lo que te pido, terminamos aquí». Sin decir una palabra más, Alejandro se dio la vuelta y se fue, dejando a Anabel sentada en el café vacío, con el corazón destrozado. Sintió como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor. Las lágrimas no dejaban de caer, y sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Alejandro la había abandonado, sin rastro del hombre amable y amoroso que una vez conoció. Ahora, Anabel tenía que enfrentarse a una elección dolorosa. No solo entre su amor y el bebé en su vientre, sino entre ella misma y la persona en quien había confiado plenamente. Anabel no podía soportarlo más. Después de varios días viviendo en la sospecha y el dolor, decidió enfrentarse directamente a la verdad. Después de saber que Alejandro la había traicionado, Anabel no pudo mantener la calma. Había tratado de aceptar las cosas, pero la imagen de él siendo íntimo con otra mujer la hizo incapaz de quedarse quieta. Esa noche, Anabel decidió buscar a la otra mujer, y tenía que saber todo. Ella concertó una cita con Isabel, la mujer con la que Alejandro estaba teniendo una aventura, en otro café de la ciudad. Isabel era una mujer aguda, hermosa y con un aire de confianza. Llegó puntualmente,
entrando en el café con un aire de arrogancia, sus ojos mostrando un destello de triunfo al ver a Annabel. Annabel apretó los puños para contenerse, pero su corazón latía con fuerza por la ira que estaba surgiendo. «¿Eres Annabel, verdad?», dijo Isabel. Su voz llevaba un tono frío pero no menos sarcástico. «He oído hablar de ti». Annabel no respondió a ese comentario despectivo, solo miró directamente a los ojos de Isabel, tratando de mantener la calma. «Quiero saber la verdad. ¿Desde cuándo tú y Alejandro se conocen?». Isabel se rió suavemente. Sus ojos se volvieron más afilados. «¿Oh, no lo sabes? Alejandro y yo hemos estado juntos desde hace mucho tiempo, cuando tú todavía creías que eras todo para él. ¿Pensaste que realmente te amaba?». Annabel sintió que la ira crecía dentro de ella, pero aún trataba de mantener la calma. «No me importa cuándo empezaron tú y él. Solo quiero saber si sabías que estoy embarazada». Isabel se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de desafío. «¿Crees que Alejandro te elegirá a ti y a tu hijo? Él había planeado abandonarte incluso antes de que supieras que estabas embarazada. Eres solo un paso en falso en su vida, y ahora él solo está tratando de corregir ese error». Esas palabras fueron como puñaladas en el corazón de Annabel. Sabía que Alejandro ya no la amaba, pero saber que había planeado abandonarla desde hacía tiempo casi la hizo derrumbarse. Annabel se puso de pie de repente, sus ojos ardiendo de ira. «¿Crees que eres mejor que yo solo porque lo tienes a él? Puedes burlarte de mí ahora, pero al menos todavía tengo mi dignidad. Nunca dejaré que alguien como tú o Alejandro decida el destino de mi hijo y el mío». Isabel ya no sonreía, miraba a Annabel con disgusto. «Eres una tonta si crees que Alejandro se quedará contigo y el bebé. Él no quiere tener hijos, y tú solo te estás torturando a ti misma». Annabel miró directamente a los ojos de Isabel, su voz más decidida que nunca. «Puedo haber perdido a Alejandro, pero nunca perderé mi dignidad y el amor por mi hijo. Puedes quedarte con él, pero nunca renunciaré a lo que me pertenece». Annabel se dio la vuelta y se fue, dejando a Isabel sentada con una evidente irritación. Aunque su corazón estaba roto, por primera vez en días, Annabel sintió que había recuperado su fuerza. Sabía que Alejandro la había traicionado, pero también se dio cuenta de que su vida no giraba solo en torno a él. No dejaría que nadie, ni siquiera Alejandro, decidiera el futuro del bebé en su vientre. Aunque la tormenta de ira en su corazón aún no se había calmado, Annabel se sintió más fuerte que nunca. Ahora sabía que tenía que luchar, no solo por sí misma sino también por su hijo. Y pasara lo que pasara, no dejaría que nadie se lo quitara. Annabel sentía que todo a su alrededor se estaba derrumbando. Después de la confrontación con Isabel, había decidido firmemente quedarse con su hijo, pero lo que vino después fue más brutal de lo que había imaginado. La familia de Alejandro, que tenía estatus y poder, comenzó a intervenir más fuertemente en su vida. Las llamadas amenazantes, las cartas de advertencia e incluso los encuentros no deseados ocurrían continuamente. Una mañana, cuando Annabel acababa de salir del pequeño apartamento que alquilaba, vio a un hombre vestido de traje esperando frente a la puerta. Él se acercó, su rostro frío pero muy profesional. «Señorita Annabel», dijo con voz grave y firme. «Soy el abogado que representa a la familia Vázquez, los padres de Alejandro. Me han pedido que le informe que no debe quedarse con este bebé. Eso tendrá graves consecuencias para la reputación de la familia Vázquez». Annabel sintió que se le cerraba la garganta. «No voy a abortar», respondió con voz temblorosa pero decidida. El hombre mantuvo su expresión fría, como si hubiera escuchado esta respuesta muchas veces antes. Si aún decide quedarse con el bebé, la familia Vázquez no dudará en llevar el asunto a los tribunales. Tienen todos los medios legales para asegurarse de que nunca obtenga la custodia y harán todo lo posible para arruinar su vida. La amenaza era como un cuchillo que cortaba la mente de Annabel. Sabía que la familia de Alejandro podía hacer cualquier cosa con su poder e influencia. Pero Annabel no podía creer que estuvieran dispuestos a empujarla hasta este punto, solo para proteger su reputación. «No tengo miedo», dijo Annabel, pero podía sentir el miedo creciendo dentro de ella. «Este es mi hijo, y lo protegeré hasta el final». El hombre no respondió, solo puso un sobre blanco en su mano. «Esta es la notificación oficial.
Si persiste en su obstinación, la familia Vázquez no será indulgente. Debería pensarlo muy bien porque su vida podría tomar un rumbo que nunca imaginó. Anabel miró fijamente el sobre en su mano, sintiéndose impotente. Cuando el abogado se fue, ella se quedó paralizada frente a la puerta de su casa, sin saber qué hacer a continuación. El miedo por el futuro comenzó a apoderarse de su mente. Al día siguiente, fue despedida de su trabajo sin ninguna explicación clara. Los rumores sobre ella comenzaron a extenderse por todas partes, impidiéndole encontrar ayuda de amigos o colegas. Se dio cuenta de que la familia de Alejandro había comenzado a cumplir sus amenazas. La vida de Anabel se volvió cada vez más aislada. Ya no tenía a nadie en quien apoyarse, sin trabajo, sin dinero y sin ayuda. Cada día que pasaba, sentía que la empujaban al borde de la desesperación. Pero en su corazón, Anabel sabía que no importaba cuán poderosa fuera la familia de Alejandro, ella no podía abandonar a su hijo. Aunque sabía que podía perderlo todo, el amor maternal se había convertido en la única motivación que la mantenía en pie. Anabel decidió que no se rendiría ante esta presión, aunque el precio a pagar pudiera ser toda su vida. Anabel estaba sentada en la pequeña habitación oscura. La luz tenue de la lámpara de mesa iluminaba débilmente su rostro demacrado. Habían pasado muchas noches sin poder dormir. Su mente no dejaba de dar vueltas con pensamientos sobre el futuro, sobre el bebé que crecía en su vientre y sobre Alejandro. El amor que una vez sintió por él ahora solo quedaba dolor y decepción. Lo que Alejandro había hecho, la forma en que la había tratado, las palabras amargas y la traición habían destruido toda la confianza en ella. Sin embargo, terminar una relación de 2 años no era fácil. Alejandro lo había sido todo para ella, la persona con quien pensaba que formaría una familia, pero ahora, él era solo un recuerdo lejano, alguien a quien ya no reconocía. Recordó la última confrontación entre ellos. Alejandro, con frialdad y determinación, le dio un ultimátum obligándola a elegir entre él y el bebé. Ella le había suplicado que reconsiderara, esperando que cambiara de opinión. Pero no, Alejandro ya no era el hombre que la amaba. Había elegido su propio camino, un camino sin ella y sin el bebé. Anabel sabía que no podía seguir así para siempre. Era hora de tomar una decisión, y esta vez, elegiría por sí misma y por su hijo, no por Alejandro ni por nadie más. Se levantó, tomó su teléfono y le envió a Alejandro un mensaje breve pero firme. Después de enviar el mensaje, Anabel sintió un extraño alivio inundando su corazón. Aunque dolía, sabía que era la decisión correcta. No podía seguir viviendo bajo el control y la presión de Alejandro y su familia. Tenía que levantarse, tenía que protegerse a sí misma y a su hijo. Al día siguiente, Anabel comenzó a empacar sus cosas. El apartamento donde una vez vivió con Alejandro ahora se sentía vacío y frío. Decidió que dejaría este lugar. Comenzaría de nuevo en un lugar diferente. Aunque no sabía cómo sería el futuro, Anabel creía que podría superar cualquier dificultad si mantenía la fe en sí misma y en su hijo. Pero al salir del apartamento, Anabel sintió claramente la inestabilidad en su vida. No tenía trabajo, ni dinero, ni familia a su lado. Los días venideros serían muy difíciles. La presión de la sociedad, los chismes y la discriminación no desaparecerían fácilmente. Tendría que enfrentarse a todo sola. Sin embargo, en el corazón de Anabel había una determinación más fuerte que nunca. No se rendiría. No importaba cuán difícil fuera, protegería a su hijo y encontraría su propio camino. Alejandro podría haberla abandonado, pero ella nunca se abandonaría a sí misma. Con un corazón valiente y los ojos puestos en el futuro, Anabel salió del pasado, avanzando hacia el futuro con todo lo que le quedaba: fe en sí misma y amor por el hijo en su vientre. Esta era su batalla, y lucharía hasta el final. Anabel estaba sentada sola en la pequeña habitación. La luz tenue de la ventana iluminaba el espacio. Después de tomar decisiones audaces y firmes, había comenzado una nueva vida con la esperanza de superar todas las dificultades para proteger al bebé en su vientre. Pero la vida no era tan fácil como ella pensaba. Las noches de insomnio y los días de trabajo agotador habían ido desgastando su cuerpo. Aunque se esforzaba por cuidarse a sí misma y al bebé, Anabel no pudo evitar el estrés y la presión. Una mañana, mientras caminaba a casa después del trabajo, Anabel sintió un dolor repentino que se extendió por su vientre. Se detuvo, agarrándose el estómago, esperando que solo fuera un dolor pasajero. Pero el dolor
se volvió cada vez más intenso. Intentó seguir caminando, pero sus piernas ya no le respondían. Tropezó y cayó en la calle, sintiendo que sus fuerzas se agotaban. Los transeúntes corrieron rápidamente a ayudarla, llevándola al hospital. Durante todo el trayecto, Annabel solo podía rezar, esperando que el bebé en su vientre estuviera a salvo. No podía perder a este bebé, el bebé que había decidido proteger a toda costa. En el hospital, todo sucedió como en una pesadilla. Las enfermeras y los médicos corrían alrededor, haciendo todo lo posible para salvarla a ella y al bebé. Annabel trató de mantenerse consciente, pero su cuerpo gradualmente caía en un estado de agotamiento, sin fuerzas para resistir el dolor. Entonces llegó ese momento, el momento que más temía. El médico entró en la habitación, con un rostro sombrío y una voz lenta y llena de pesar. Lo sentimos mucho, Annabel. Hicimos todo lo que pudimos, pero ha perdido al bebé. El mundo entero de Annabel se derrumbó ante sus ojos. Yacía en la cama del hospital, sintiendo como si todo hubiera sido drenado de su cuerpo. Su corazón estaba destrozado y el dolor físico no se podía comparar con el dolor emocional. Había perdido a su bebé. Había perdido al pequeño ser que había luchado por proteger. Sus lágrimas fluían sin cesar, incapaz de creer que toda su esperanza se había desvanecido en un instante. Annabel regresó a la habitación vacía, donde todo ahora parecía sin sentido. Los recuerdos, los planes que una vez soñó para el futuro con su hijo, ahora eran solo fragmentos rotos. No podía dejar de culparse a sí misma. Día tras día, Annabel se hundió en el dolor. Ya no podía sentir el significado de la vida. La habitación que ya era pequeña se había convertido en una prisión para su mente, encerrándola en recuerdos dolorosos y arrepentimientos. Los sueños de su hijo, de poder abrazar al bebé en sus brazos, ahora eran solo una ilusión lejana. Se sentía vacía y había perdido la voluntad de vivir. Las personas a su alrededor, aunque intentaban consolarla, ya no podían hacer que Annabel sintiera empatía. Perder a su hijo era perderlo todo para ella. Su corazón ya no tenía la fuerza para soportar nada más. Por la noche, Annabel se sentaba junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. El viento frío soplaba a través de la rendija de la ventana, pero ya no sentía frío. Solo quedaba un vacío y un dolor sordo que persistía. Aunque sabía que la vida debía continuar, Annabel no sabía si podría levantarse después de este shock. La pérdida era demasiado grande, y la vida parecía haberle quitado todo lo que una vez valoró. En ese momento, Annabel se quedó sola, enfrentando un dolor que no se podía curar. Alejandro estaba sentado solo en su oficina. La luz amarilla tenue iluminaba su rostro pensativo. En los últimos días, Alejandro no había dejado de pensar en Annabel y en lo que había sucedido. Las cosas habían ido demasiado lejos. Ya no podía retroceder el tiempo, pero el sentimiento de arrepentimiento comenzaba a crecer en su corazón, ahogándolo cada vez que recordaba la mirada dolorida de ella la última vez que la vio. El teléfono sonó. Alejandro lo tomó, pero no era el mensaje de Annabel que esperaba. De hecho, Annabel había cortado toda comunicación con él después de su última confrontación. Desde entonces, solo había oído noticias de ella a través de otros, y la última noticia lo dejó paralizado. Annabel había perdido al bebé. Alejandro no podía creer lo que oía. El bebé que una vez había insistido en eliminar, ahora se había convertido en un profundo dolor en su corazón. Se dio cuenta de que él mismo era la razón por la que había empujado a Annabel a la desesperación, presionándola hasta el punto de perder a su hijo. En esos momentos, Alejandro sintió que un terrible arrepentimiento lo invadía. Se levantó, caminando alrededor de la habitación como un animal enjaulado. Las imágenes de Annabel, de sus palabras frías, no dejaban de dar vueltas en su cabeza. ¿Por qué había estado tan ciego a su amor que la había empujado al borde de la desesperación? Alejandro sabía que tenía que hacer algo. Decidió llamar a Annabel, aunque sabía que ella podría no querer contestar. Su corazón latía con fuerza mientras el teléfono sonaba al otro lado de la línea. Pero nadie contestó. Ella había desaparecido completamente de su vida. En los días siguientes, Alejandro intentó constantemente contactar con Annabel, pero todo fue en vano. Buscó a sus amigos, esperando poder averiguar dónde estaba, pero toda la información llevaba a un callejón sin salida. Annabel se había alejado de él por voluntad propia, como si ya no existiera en su vida. Finalmente,
Alejandro decidió ir al antiguo apartamento de Anabel. Era el lugar donde una vez habían tenido momentos felices, pero ahora el apartamento estaba vacío, frío como su propio corazón. Alejandro se paró frente a la puerta, sintiendo una abrumadora culpa al pensar en lo que había causado. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. No había nadie allí. Alejandro se dio cuenta de que Anabel realmente se había ido de su vida, sin dejar rastro. Parado frente a la puerta cerrada, Alejandro sintió un dolor indescriptible. El tiempo no podía retroceder y Alejandro sabía que había cometido un error irreparable. Lo que le había hecho a Anabel, su egoísmo, había destruido la relación que una vez pensó que no necesitaba. Ahora, cuando ya no quedaba nada, Alejandro entendió que había perdido a la única persona que realmente amaba. Se sentó en los escalones frente a la puerta del apartamento, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el arrepentimiento lo envolvía como una oscuridad infinita. Por mucho que lo intentara, no podía recuperar lo que había perdido. Anabel se había ido, y con ella, todas las esperanzas del futuro que una vez habían soñado habían desaparecido para siempre. Alejandro se arrepentía, pero su arrepentimiento ahora era solo algo sin sentido en su vida vacía. Anabel estaba sentada en silencio en la habitación vacía. La tenue luz de la ventana no era suficiente para dispersar la oscuridad que la envolvía. Después de la dolorosa pérdida, su vida parecía haberse derrumbado por completo. Ya no podía sentir alegría, ya no encontraba sentido en lo que hacía. Cada respiración se volvía pesada, y cada día que pasaba, Anabel se hundía más profundamente en una zona oscura de la que no sabía cómo escapar. Después de perder a su hijo, Anabel había intentado levantarse, pero sus fuerzas parecían haberse agotado. Sentía que todo a su alrededor carecía de sentido, incluso las cosas que una vez valoró. Amigos y familia habían intentado acercarse, consolarla, pero Anabel ya no quería ver ni hablar con nadie. Ignoraba todas las llamadas y mensajes. Se había encerrado en su pequeño mundo, aislada y fría. Las largas noches pasaban en vela, incapaz de dormir. Los pensamientos negativos siempre estaban presentes en la mente de Anabel, repitiéndose una y otra vez, sin que pudiera escapar de ellos. Las preguntas no dejaban de dar vueltas en su cabeza, como una tormenta que no podía apagarse. Anabel se sentaba junto a la ventana, mirando la calle vacía afuera, sintiendo que la soledad se infiltraba en cada célula de su cuerpo. Empezó a culparse a sí misma, atormentándose por las decisiones que había tomado. Esos pensamientos la atormentaban, empujándola a un abismo más profundo. Ya no tenía interés en nada. Las actividades diarias, como comer, dormir, todo se volvió sin sentido. Anabel no quería hacer nada, solo quería esconderse del mundo que la rodeaba. Incluso las tareas más simples se convirtieron en una carga. No podía encontrar una razón para seguir viviendo, para seguir luchando. La familia de Anabel estaba preocupada, pero no podía hacer más que ver cómo ella se derrumbaba lentamente. Su madre había venido muchas veces, tratando de sacarla de su oscuridad, pero cada vez que venía, Anabel simplemente se alejaba en silencio, sin querer enfrentarse a nadie. Se sentía como una carga, la causa de todo el sufrimiento, y nadie podía ayudarla a escapar de este sentimiento de culpa. Cada día que pasaba, Anabel se hundía más profundamente en la oscuridad. Empezó a tener pensamientos negativos sobre la vida, incluso sobre ponerle fin a todo. Esa pregunta dominaba cada vez más su mente, haciéndola sentir que no tenía salida. Anabel no sabía qué hacer para escapar de esta sensación de desesperación. Todo en su vida se había vuelto borroso, y parecía que estaba siendo tragada por la oscuridad. Mientras Anabel seguía sumida en la oscuridad del dolor y la desesperación, inesperadamente se encontró con David. Fue una tarde, cuando decidió salir a caminar después de muchos días, sin abandonar su fría habitación. Caminaba lentamente por una larga calle, sin un destino en mente. Todo a su alrededor parecía borroso, y ella ya no se preocupaba por nadie ni por nada. David era un hombre sencillo, pero con una mirada profunda llena de comprensión. Lo conoció en una pequeña librería en la esquina, donde había entrado por casualidad para refugiarse de una lluvia repentina. Anabel entró silenciosamente, buscando un rincón apartado para sentarse, como de costumbre, queriendo evitar las miradas de los demás. Pero David, que estaba organizando libros en los estantes,
Accidentalmente se encontró con su mirada llena de tristeza. ¿Está bien?, preguntó David. Su voz era cálida, pero tenía algo muy suave, no invasivo. Annabel se sobresaltó ligeramente. Hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba así. Lo miró en silencio, sin saber cómo responder. David no se apresuró, solo sonrió ligeramente y continuó con su trabajo. No la presionó para que hablara, pero su actitud hizo que Annabel se sintiera un poco más segura. Una sensación de ligereza extraña que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Ese día, Annabel no habló mucho con David, pero su presencia tranquila dejó una impresión en ella. Salió de la librería sin dejar rastro, pero la comprensión en sus ojos había despertado algo en ella. En los días siguientes, Annabel volvió a la librería. Poco a poco, comenzó a hablar más con David. Él no preguntaba demasiado sobre su pasado, pero Annabel sentía que él la entendía. En pequeñas conversaciones sobre la vida, Annabel descubrió que David también había experimentado una pérdida similar. Había perdido a su esposa e hijo en un accidente hace unos años, y eso lo había llevado a abandonar su vida ocupada para volver a la tranquilidad de los libros. David no intentaba consolarla de manera forzada, pero cada palabra suya contenía una profunda empatía. Sus historias sobre cómo había superado el dolor y encontrado de nuevo el sentido de la vida hicieron que Annabel sintiera que ya no estaba sola en este mundo lleno de oscuridad. Hay dolores que no se pueden olvidar, pero no necesariamente tienen que controlar nuestra vida para siempre, dijo David, en una tarde de lluvia suave. No podemos cambiar lo que hemos perdido, pero podemos decidir cómo enfrentar lo que queda. Esas palabras hicieron que Annabel empezara a reflexionar. Se dio cuenta de que había dejado que el dolor la controlara durante demasiado tiempo. Aunque la pérdida era grande, ella seguía viva, y esta vida podría tener sentido si se permitía ver la luz entre las sombras. Poco a poco, con el acompañamiento de David, Annabel comenzó a abrirse más. Ya no huía del mundo que la rodeaba. Los primeros pasos para superar el dolor aún eran lentos y llenos de dudas, pero sabía que había encontrado una salida. No era una solución instantánea, sino un viaje en el que tendría que ser paciente y fuerte para continuar. El destello de luz que David trajo no era una promesa de una vida completamente nueva, sino un recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, siempre hay pequeñas llamas, suficientes para iluminar el camino de vuelta a la vida. Annabel comenzó a ver que podía seguir adelante, aunque las heridas en su corazón aún estuvieran allí. Con cada día que pasaba, Annabel recuperaba gradualmente la confianza en sí misma. Sabía que este viaje aún sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que ya no tenía que caminar sola. Después de meses sin contacto, una tarde lluviosa, Annabel recibió inesperadamente un mensaje de Alejandro. El mensaje era breve, solo una disculpa y un deseo de reunirse. El corazón de Annabel se agitó ligeramente. Ya no pensaba tanto en Alejandro como antes, pero el doloroso recuerdo de su relación pasada seguía ahí, una cicatriz que nunca había sanado completamente. Finalmente, Annabel decidió encontrarse con él. Ya no sentía miedo ni confusión como antes. En su lugar, se sentía más fuerte, en parte gracias a David, y al tiempo que le había ayudado a encontrarse a sí misma. Necesitaba enfrentarse al pasado, no para reconciliarse, sino para cerrar definitivamente un capítulo de su vida. Alejandro la esperaba en el café al que solían ir. Seguía siendo el mismo, con su porte elegante y su rostro atractivo, pero sus ojos ahora estaban llenos de arrepentimiento y remordimiento. Cuando Annabel entró, él se puso de pie. Su rostro esbozó una débil sonrisa, pero ella pudo ver claramente la vacilación en ella. Annabel, gracias por venir, comenzó Alejandro, su voz grave y un poco temblorosa. Sé que todo ha pasado, pero quería hablar contigo. Quería explicarte todo. Annabel se sentó, sin decir nada. Ya no sentía la necesidad de escuchar sus explicaciones, pero quería oírlo para terminar. Me equivoqué completamente, continuó Alejandro, sin apartar los ojos de Annabel. No supe valorarte a ti ni lo que teníamos. Me dejé llevar por mi egoísmo y te lastimé, algo que nunca me perdonaré. Annabel lo miró en silencio, pero el dolor de antes ya no estaba. No necesitaba sus disculpas, porque ahora había superado ese dolor, pero aún así escuchó. Sé que nada puede compensar lo que hice, siguió Alejandro.
su voz llena de arrepentimiento. Pero solo quería que supieras que… Realmente lo lamento. Lo perdí todo cuando te perdí. Eras lo mejor que me había pasado en la vida, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Annabel sintió que su corazón ya no se estremecía al escuchar esas palabras. Alguna vez había deseado oírlo decir esto, pero ahora ya no significaba nada para ella. «Quiero empezar de nuevo», dijo Alejandro, su voz sonando como una súplica. «Quiero tener la oportunidad de redimir mis errores. Dame otra oportunidad, Annabel. No te decepcionaré de nuevo». Annabel respiró profundamente, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Sabía que era el momento de terminar, no solo para él, sino también para ella misma. «Te amé mucho, Alejandro», dijo, su voz tranquila pero firme. «Pero lo nuestro terminó hace mucho tiempo. No es porque no pueda perdonar, sino porque te he superado. Ya no soy la misma chica de antes, y ya no quiero volver a ese pasado». Alejandro guardó silencio, su rostro mostrando una profunda decepción. Pero Annabel sabía que esto era lo mejor para ambos. «Ya no te guardo rencor, y espero que tú también puedas perdonarte», continuó Annabel, su voz suave pero decidida. «Pero no puedo volver contigo, no puedo volver a lo que ya pasó. Tengo una nueva vida, y necesito seguir adelante». Alejandro bajó la cabeza, el arrepentimiento y el remordimiento evidentes en su rostro. «Entiendo», dijo en voz baja, su voz ahogada. «Solo quiero que seas feliz, aunque yo ya no sea parte de tu vida». Annabel se levantó, sintiéndose más aliviada que nunca. Miró a Alejandro por última vez, sin dolor ni ira en sus ojos, solo paz. «Gracias por entender», dijo. «Buena suerte, Alejandro». Annabel salió del café, caminando bajo la lluvia suave. Por primera vez en muchos meses, sintió que un capítulo de su vida realmente se había cerrado. Lo que pertenecía al pasado se había ido, y ahora podía mirar hacia el futuro con un corazón sanado. Annabel caminaba por la calle familiar, donde los días en los que se había sumido en el dolor y la desesperación ahora quedaban atrás. La luz de la mañana brillaba suavemente a través de las copas de los árboles, trayendo una calidez que hacía mucho tiempo que no sentía. La vida de Annabel había cambiado. Ya no eran los largos días sumergidos en recuerdos dolorosos. Ahora comenzaba un nuevo capítulo, con esperanzas y serenidad que una vez pensó que nunca podría alcanzar. David no era un hombre perfecto, pero era quien había ayudado a Annabel a reconocer su propio valor, quien la había sacado de la oscuridad de la que pensaba que no podría escapar. La relación entre ellos no tenía los elementos románticos de los cuentos de hadas, pero era real. Compartían sus dolores pasados, enfrentaban juntos las cicatrices en sus corazones. Era la comprensión y el respeto que ambos necesitaban en su viaje de sanación. Annabel y David solían pasear juntos, bastaban esos momentos de paz. No hablaban mucho sobre un futuro lejano, pero eso ya no era importante para Annabel. Lo importante era que ahora podía vivir plenamente en el presente, sin estar obsesionada por el pasado. David siempre estaba a su lado cuando lo necesitaba, pero nunca la presionaba a hacer algo para lo que no estuviera lista. Entendía que cada paso adelante de Annabel era una gran victoria, y pacientemente esperaba cuando ella necesitaba tiempo para sí misma. El afecto entre ellos crecía desde el respeto y la comprensión, no desde promesas o expectativas lejanas. Aunque había días en los que Annabel aún se sentía débil, gracias a David, ya no se sentía sola. Los dolores que una vez la atormentaron ya no tenían el mismo poder que antes. Seguían ahí, como cicatrices tenues, pero ya no tenían la fuerza para arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Una tarde, mientras estaban sentados junto al río, David tomó suavemente su mano. «Sé que has pasado por mucho», dijo, sus ojos tan cálidos como su personalidad. «Y no necesito que hagas nada más que ser tú misma». Annabel lo miró, su corazón ligero y en paz. «Gracias», dijo Annabel, su voz suave pero llena de emoción. «Gracias por estar aquí y por dejarme ser yo misma». David sonrió, una sonrisa sencilla pero llena de afecto. «Siempre estaré aquí, cuando me necesites». La nueva vida de Annabel no era perfecta, pero se sentía lista para aceptar todo con el corazón abierto. Las tormentas del pasado habían pasado, y ahora podía mirar hacia adelante sin miedo ni cargas. Annabel se sentía más en paz que nunca al saber que,
pasara lo que pasara, era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todo. Se había encontrado a sí misma después de las pérdidas y el dolor, y ahora, confiada, entraba en un nuevo capítulo de su vida con un corazón sanado. Alejandro estaba sentado solo en el apartamento vacío. La luz que entraba por la ventana no era suficiente para disipar la oscuridad en su corazón. La habitación estaba fría. Todo a su alrededor se había vuelto silencioso y sin vida, al igual que su vida desde que Annabel se fue. Los meses que pasaron habían sumido a Alejandro en el arrepentimiento, y ahora solo quedaba él mismo, enfrentando errores que no podía corregir. Miraba fijamente la taza de café frío sobre la mesa, recordando el tiempo pasado. Cada imagen de Annabel aparecía en su mente, los dulces recuerdos, y también las veces que la había lastimado. Y ahora estaba enfrentando el precio más alto, la soledad y un arrepentimiento que nunca cesaba. Una vez pensó que lo tenía todo: carrera, amor y un futuro brillante. Pero cuando se enfrentó a decisiones difíciles, no tuvo el coraje de mantener lo más importante. Y ahora se daba cuenta de que eso era lo que realmente importaba. Pero todo era demasiado tarde. Alejandro había intentado encontrar formas de redimirse. Había suplicado el perdón de Annabel, pero las disculpas ya no servían. Ella lo había superado, se había levantado con fuerza y había seguido adelante. Una vida donde todo lo que una vez tuvo valor se había escapado de sus manos. Mirando por la ventana, Alejandro veía las siluetas de parejas paseando bajo las farolas. Una vez tuvo eso, tuvo un amor hermoso y la esperanza de un futuro, pero todo se había desvanecido por su egoísmo y miedo a enfrentar responsabilidades. El sentimiento de culpa lo atormentaba aún más cuando pensaba en el hijo que nunca conocería. Se preguntaba, si ese día hubiera elegido un camino diferente, ¿podría su vida haber sido distinta? ¿Podría haber mantenido a Annabel, conservado la familia que una vez soñaron? Pero la verdad es que no se puede retroceder el tiempo. Alejandro se dio cuenta de que había perdido no solo a Annabel, sino también a sí mismo. Vivía en el castigo invisible de su propia conciencia, incapaz de escapar del dolor que él mismo había causado. Mientras tanto, Annabel había seguido adelante. Ya no era la chica débil que él conoció, sino que se había convertido en una mujer resiliente, que había superado las tragedias para construir un nuevo futuro para sí misma. Alejandro sabía que ella nunca volvería, y por mucho que se arrepintiera, ya no formaba parte de su vida. La historia termina con la imagen de Alejandro sentado solo en la habitación vacía, mirando hacia un futuro lejano que no puede alcanzar. Mientras que Annabel había encontrado su propio camino, donde era libre y fuerte. Y Alejandro tendría que vivir con ese dolor para siempre.